Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 2 de octubre. Carrera 407, 29ª fecha, 8ª Vuelta de Peguajó del año 1966. Prueba organizada por el Automóvil Club Peguajó denominada 8ª Vuelta de Peguajó, premio Nafta Super. Disputada sobre un trazado de 62 kilómetros de extensión, el que debió ser transitado durante 9 vueltas para totalizar los 558 kilómetros del total de la exigencia. Actuaban como comisario deportivo Pedro Bacario, director de prueba José Garré Hijo, cronometrista Alejandro Marón y oficial deportivo Héctor Casarino. Al cierre del registro de inscripciones eran 51 los volantes anotados, de los cuales tan solo 44 dieron el presente en el momento de iniciación de la misma. El total de distribución de premios en efectivo alcanzaba la suma de 1.655.000 pesos. Temporada muy interesante la de aquel año 1966 del turismo de carretera. Aparentemente todavía era muy temprano para cerrar el balance Ford Chevrolet y determinar cuál de las dos marcas era realmente la dueña de la temporada. Precisamente por eso la lucha entre Bordeu y Casà, que casi con seguridad decidirían en el Gran Premio. Es en cierto modo la lucha eterna que no pudieron desempatar jamás Lobalvo y Julio Pérez, los Galvez y Fangio, Emiliosi y Pairetti. La victoria de Tuki Casà está por encima de cualquier especulación. Todos saben que corre por divertirse y que no tiene el automóvil más veloz de la categoría. Con estos elementos estarían dadas todas las condiciones para que Casà aparezca como un bohemio que, ganando, ganó con menos y perdiendo, perdió porque dio ventajas. En cambio, este de Peguajó, como cualquiera de sus triunfos, tiene 3 valores indiscutibles. Primero, si bien es cierto que le divierte correr, más todavía le divierte ganar. Casà sale a jugar todas sus posibilidades para ganar la carrera y no para dar la vuelta demagógicamente, todo lo cual es un importante acto de fe. Segundo punto, su automóvil es indestructible, como que se le rompió solo un par de veces en el año. Está muy bien ser campeón del kilómetro lanzado, pero tener un auto que no se rompe está mucho mejor, por lo menos para el espíritu del automovilismo. Tercer punto, con la sorprendente madurez que va adquiriendo, Casà Piloto puede compensar en buena medida el déficit de velocidad. Además, el Tuki Casà entendía el TC así, con polvo, tierra y lomos de burro. Por lo tanto, su mayor facilidad para andar en malos caminos que los amantes exclusivos del pavimento. En la tabla del campeonato argentino están las pruebas y los resultados de todo esto. Antes de alargar la carrera, era elemental que Dante Emiliosi con el número 2 lo tenía que pasar a los pocos kilómetros. Pero tampoco hay que creer que el 4 veces campeón fue muy lejos. Algunos dicen que viajó 4 kilómetros, otros que 10. Lo cierto es que Dante y Torcuato Emiliosi hicieron su acostumbrado y fantasmal mutis por el foro, sin que se volviera a saber de ello, dejando que todo el mundo conjeture a su gusto. En todo esto hay algo que no se puede negar. Si los Emiliosi decidieron correr, no fue seguramente porque quisieron tirarse una canita al aire, sino porque estaban absolutamente seguros de que todo iba a funcionar muy bien. El sábado, un diario de Peguajó publicaba una doliente oda a la vieja galera, firmada por un olavarriense, en la que en cierto modo se sugería a los hermanos volver a correr con ella. El problema no parece ser galera versus carrocería Baufer, porque este no es un asunto de amuletos, y con la prolija artesanía de los hermanos es muy difícil que se rompa otra cosa que el motor. Pasa simplemente que ahora se anda mucho más fuerte que el año pasado, año 1965, y que Dante y Torcuato estaban pagando el precio de la búsqueda y de la experimentación. Consecuencia: el primer tramo sobre el pavimento lo ganaron Rienzi y Pairetti, marcando más de 224 kilómetros por hora.
En la línea de largada se había quedado Nassif Stefano con el Falcon F100 de fábrica, con desperfectos en el motor de la bomba de aceite, y no podía largar. Al bajar a la tierra, Bourdais y Casas se alejaban del resto. Bourdais aprovechaba el hueco dejado por los gringos de la Barría y maniobraba muy fuerte en el polvo hasta conseguir ganar la primera de las 9 vueltas. Al cumplir el primer circuito, los dos punteros se pisaban prácticamente los talones, seguidos a cierta distancia por Rienzi, Pairetti y Malnati. Pero de Malnati a Galbato, que lo seguía, hubo por lo menos un año luz de distancia. Esta separación marcó con toda claridad cuáles eran los automóviles veloces, ganadores o con pretensiones de ganar, y cuáles de ellos con aspiraciones de arrimar y agarrar lo que quedara del reparto. Inmediatamente después de dar la primera vuelta, Pairetti se quedaba con su bomba recuperadora de aceite sin funcionar y debía abandonar. Poco después, Bourdais lo pasaba a Casas en plena polvareda y Malnati desde el quinto puesto ganaba el circuito, colocándose segundo detrás del Tuki Casas, ya que Bourdais se había detenido y trabajaba en el motor. En tanto, Rienzi estaba tercero con su Ford F100 muy veloz, pero muy inestable, difícil de controlar durante el doblaje y en las curvas. En tanto, el Chevrolet de Bourdais había ganado la primera vuelta a 177 y fracción de promedio. El Tornado de Malnati lo imitaba, pero a 5 kilómetros menos, con lo que Casas tenía como principal preocupación la presencia de Bourdais, quien por su parte se detenía en el puesto de reabastecimiento con poca voluntad de seguir, mientras Fangio lo convencía de lo contrario y Hugo Sánchez martillaba con el capot abierto. En la tercera vuelta aparecía José Manzano colocándose cuarto a menos de medio minuto de Casas. El Ford llegó a levantar 6.000 revoluciones por minuto, con viento a favor y en el pavimento. El día anterior le habían colocado la batería de carburadores Weber, pero la falta de experiencia decidió a los preparadores suprimirlos hasta la vuelta de Tres Arroyos. Aún así, Casas mantenía el primer puesto con relativa comodidad, sin perturbarse, porque Bourdais y Manzano hubieron ganado la tercera y cuarta vuelta. Ya nos metemos en la quinta vuelta. Malnati volvía a colocarse segundo, con 2 minutos de diferencia respecto al puntero, pero ahí sufría una serie de detenciones tratando de arreglar su caja de velocidades. Bourdais había pasado 9 máquinas en 1 vuelta y media, tratando de recuperar el tiempo perdido, y ya estaba cuarto detrás de Rienzi, aunque los dos dejaron de marcar su tiempo habitual para la vuelta. Bourdais abandonaba lejos del mundanal ruido. Rienzi se retrasaba cambiando una goma o también arreglando un caño de aceite que estaba trabajando mal. Casas quedó entonces absolutamente solito en la punta, en tanto Charlie Menditegui y Gayuso se filtraban por un inmenso vacío que había dejado el tendal. Tanto es así que paró a reaprovisionarse una vez más de lo que le correspondía, parando en casi 4 kilómetros el promedio que iba sosteniendo. Charlie Menditegui conseguía su segundo puesto arriesgando en la tierra, con la palanca de cambios rota y después de cambiar una bujía y reparar también el alternador. Gayuso llegó al parque cerrado cubierto por una máscara de tierra junto con la noticia insólita que había volcado a Tilio Viale. De Menditegui a Gayuso, casi 6 minutos. Polinori colocaba el cuarto mejor Chevrolet sobreponiéndose al cambio de 2 ruedas, una por pinchadura y otra por desbande. Por su parte, Galbato anduvo casi toda la carrera sin primera y sin directa, defendiéndose con la segunda y la tercera, aunque en los últimos tramos también esta velocidad se declaraba en huelga de sincronizadores caídos y llegó acelerando entrecortadamente y en segunda tan solo. López Oribe clasificaba con 1 vuelta menos a su hermoso GT porque en ningún momento pudo pasar de las 5.000 revoluciones por minuto, debido a que había filtraciones de aire en el conducto de admisión. Luego de esto hacía un parate hasta Rafael y durante el paréntesis va a colocar el diferencial autoblocante. Figlioli cambiaba 2 gomas y no pasaba de las 5.200 revoluciones. D'Alessio llegó con problemas en la suspensión del tren trasero y César Horacio Malnati rodeado por la plana mayor de Ica sin poder hacer ningún cambio.
La clasificación general decía que Eduardo Casá ganaba la competencia con el Ford F100 en 3 horas 21 minutos 14 segundos. Segundo, Charly Menditegui. Tercero, Galluso. Cuarto, Norberto Polinori. Quinto, Carmelo Galbato. El sexto lugar para Domingo López Oribe. Séptimo, Héctor Figlioli. Octavo, Felipe D'Alessio. Noveno, César Horacio Malnati. Y décimo, Rafael Valdrés. El promedio del ganador, 166 kilómetros, 371 metros a la hora. No habían largado Mario Tarducci, Nasif Estefano, Antonio Villegas, Carlos Castañola, Ernesto Echevarne, José Longo y Enrique Holgado. Abandonaban Dante Emiliosi, Carlos Pairetti, José Manzano, Rubén Rux, Raúl Rodríguez, Pablo Facchini, Antonio Tempone, Julio Faustino, Juan Carlos Perkins, Luis Villa, Nelo Marsili, Remo Gamalero, Eduardo Usandizaga, Bamse, Héctor Pozueta, Ricardo Sauce, Osvaldo Tosti, Antonio Barragán, Alberto Sarno, Ulises Porciel, José Oberante, Héctor Polo, Alberto Irastuza y Emilio Subiat. El desarrollo de la competencia, la primera vuelta, el parcial era para Bordeaux, segundo Casá, tercero Pairetti. En la segunda vuelta, el ganador era César Horacio Malnati, segundo Galluso, tercero Rienzi. Tercera vuelta, primero Bordeaux, segundo Manzano, tercero el Tuki Casá. En la cuarta vuelta, decía que el ganador era Manzano, segundo Casá y tercero Malnati. La quinta vuelta, recordemos que era a 9 vueltas esta competencia, ganaba este parcial Bordeaux, segundo Menditegui, tercero Casá. Sexta vuelta, ganaba Menditegui, segundo Casá, tercero Galluso. En la séptima vuelta, ganaba nuevamente Charly Menditegui, segundo Casá y tercero Galluso. Octava vuelta, Menditegui ganaba, segundo Casá y tercero Malnati. Novena y última vuelta, ganaba Charly Menditegui, segundo Casá y tercer lugar para Norberto Polinori. Reitero la clasificación final de la competencia: 558 kilómetros, primero Casá, segundo Menditegui, tercero Galluso, cuarto Polinori, quinto Galbato, sexto López Oribe, séptimo lugar para Figlioli, octavo D'Alessio, noveno César Horacio Malnati, décimo Valdrés, puesto 11 para Ángel Teodoro Rienzi, decimosegundo Rodríguez Larquín, decimotercero Nova, 14 Erazo, 15 Bengoechea, 16 Leonetti, 17 Juan Manuel Bordeaux, 18 Mantinian, 19 Atilio Viale del Carril y 20 Silvani. Carrera 407, 29ª fecha, octava Vuelta de Peguajó del año 1966.